Buenas tardes. Siguiendo con esta metodología tecnológica de mandar algún video para poder ponernos en plano de lo que es los temas que vamos cursando en el transcurso de este año, hoy quería hablarles con respecto a lo que es delito, o decir, un concepto de lo que es delito, más allá de la explicación que ustedes puedan tener sacándola de alguna bibliografía o alguna página de internet. Yo simplemente lo que trato es de facilitarle un poco más las cosas. Hablamos de la terminología legal. Nosotros vamos a encontrar dentro de lo que conocemos como Código Penal la palabra acción, la palabra hecho, la palabra delito. Esto está dentro de inclusive algunos de los artículos que tiene el Código Penal. Y acá hago un alto y les digo esto de artículos del Código Penal. Sí, el Código Penal o el Código Procesal que ustedes tienen en otra materia es ni más ni menos que una ley. Son leyes, ambas son leyes dictadas por el Congreso. El Código Penal está dictado por el Congreso Nacional, el Código Procesal está dictado por el Congreso de la provincia, de las provincias, porque cada una de ellas tiene su propio Código Procesal. Entonces yo le decía esto de acción, de hecho, de delito, de acuerdo a los distintos artículos que tiene el código. Y en virtud a eso nosotros decimos de que hay algunos autores, cuando me refiero a autores digo aquellos que redactan bibliografía, redactan libros con respecto a las distintas materias, en este caso estamos hablando de penal, establecen significados cada uno de ellos. Y entonces, muchas veces dicen que esto de las acciones, de los hechos, que son en realidad acontecimientos que pueden llegar a ser de la naturaleza como pueden llegar a ser producidos por los humanos. Y de la naturaleza, obviamente, imagínense, el rayo es un elemento de la naturaleza. Imagínense que un rayo cae sobre una persona, la mata, y evidentemente no estamos hablando de un delito porque estamos hablando de una cuestión de fuerza mayor, porque no sabemos que el rayo le va a caer sobre una persona. Ahora, cuando nosotros hablamos hechos humanos que son producidos por las personas, entonces acá sí vamos a diferenciarlo entre dos situaciones. Podemos diferenciarlo entre dos situaciones estos hechos. Aquellos que puedan llegar a ser voluntarios o aquellos que puedan ser involuntarios. Cuando digo voluntarios, automáticamente dice el querer hacerlo. Cuando digo involuntarios es, bueno, lo realicé, no era mi intención, pero lo realicé. En cuanto a esa situación, nosotros estamos hablando, para poder resumir, en que estamos hablando como delito de una conducta humana. En principio, una conducta humana, porque la está realizando una persona. Esto de conducta humana después terminamos diciendo, es una conducta humana típica. Y cuando hablamos de típica, es decir, ¿qué significa típica? Bueno, yo recién les dije, Código Penal, les dije, está compuesto por varios artículos, es una ley, para ser exacto tiene 316 artículos. Entonces, cuando alguien realiza una conducta humana, me tengo que fijar qué tipo de, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué tipo de delito cometió? Entonces digo, matar. El delito matar, artículo 79, por ejemplo, que es el homicidio simple. Entonces ahí me fijo si coincide este tipo penal con la conducta que realizó el individuo. Entonces digo, sí, la conducta que realizó el individuo es la de matar. Un detalle para tener en cuenta, que el Código Penal, por ejemplo, describe conductas humanas indebidas. ¿Por qué? Porque no las prohíbe. No dice el Código Penal queda prohibido tal cosa, simplemente dice aquel que matare, aquel que se apoderare, el que roba. Entonces no está prohibiendo, a pesar de que nosotros siempre utilizamos la palabra conductas prohibidas. Bien, entonces decimos conducta humana, típica, y cada uno de estos artículos, artículo 79, que es el homicidio simple, es un tipo penal, una figura legal. El artículo 80 es el homicidio calificado, es otra figura legal, otro tipo penal, que estamos hablando de homicidios calificados, homicidios agravados. Bien, o el 166,
el 166 es el robo calificado o el robo agravado en sus varias figuras, es otro tipo penal, ¿sí? Entonces acá ya tenemos dos concepciones, la conducta humana y decimos típica, porque lo estamos automáticamente analizando desde un punto de vista dentro del Código Penal. Conducta humana típica. De pronto estamos hablando de decir, bueno, esa conducta humana típica es antijurídica, es decir, está contra algún ordenamiento jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que analizar todo el ordenamiento jurídico, todo absolutamente, para saber si existe algún permiso con respecto a que yo pueda realizar esa conducta humana. Por ejemplo, eh, una persona entra al domicilio de alguien. Técnicamente no se puede, está prohibido, es indebido. Entonces estamos diciendo, sí, hay un delito de violación de domicilio. Entonces, si yo estoy cometiendo un delito de violación de domicilio, evidentemente estoy hablando de una conducta humana típica y antijurídica. ¿Por qué? Porque me lo está prohibiendo la ley, el artículo 150 de este Código Penal. Bien, ahora, ¿existe algún permiso que la misma ley se encarga de darles a las personas determinadas para poder realizar esta conducta típica? Sí, existen en algunos casos, por ejemplo, eso. Por ejemplo, a la policía, cuando tiene que realizar un allanamiento por orden de un juez. Entra a la vivienda de un individuo sin la autorización del individuo, sí con la autorización o con la orden judicial de este juez. Entonces, ¿está violando el domicilio este policía? No, porque tiene un permiso, que es la orden de allanamiento. Un oficial de justicia donde tiene que realizar un embargo, bueno, supónganse que entra al domicilio de alguien a hacer ese embargo y dice, se lleva la heladera, se lleva el televisor. ¿Y por qué se lo lleva? ¿Lo está robando? No, no lo está robando. Hay un permiso que es la orden de un juez, en este caso puede ser un juez civil u otro fuero del derecho, donde le está autorizando por esa orden a embargar y llevárselos, los elementos que precisamente dice que se embargan. Entonces acá empezamos a tener o estamos armando lo que sería la frase, el concepto. Entonces decimos que conducta humana, estamos hablando típica, antijurídica. ¿Por qué antijurídica? Porque precisamente no hay un permiso, en este caso cuando quiero hablar de delito, no hay un permiso que dentro de todo el ordenamiento jurídico me autorice. Y por último decimos culpable. ¿Culpable qué? Culpable es porque la persona es culpable. No precisamente el término está relacionado con eso, sino que estamos hablando si esa persona realmente, habrán escuchado alguna vez ustedes esto de que si la persona comprendió la criminalidad del acto. Entonces, si la persona comprendió la criminalidad del acto, evidentemente sí estamos hablando de culpabilidad. Culpabilidad, que en definitiva, aislado de las otras de los otros tres términos, podemos decir que es como una suerte de juicio de reproche. ¿Qué se le reprocha al individuo? Se le reprocha el por qué no se adecuó su acción a la conducta, a su proceder. Entonces, en esta situación decimos que hay una conducta humana típica, antijurídica y culpable. En definitiva, si yo tengo estos términos de esa manera, estoy hablando de un concepto lisa y llanamente de delito. Por lo tanto, como concepto simple, sencillo, sin entrar en mucho tecnicismo, que eso es lo que no tengo intención, es decir, que un delito es una conducta humana típica, antijurídica y culpable. Ahora, por supuesto, hay, y acá ya estamos profundizando un poco más, es decir, cómo vamos a clasificar esto del delito. Porque si ustedes se fijan en internet, entran a cualquiera de las páginas alusivas a esta situación jurídica y van a encontrar infinidades de conceptos más desarrollados, menos desarrollados. Este es el más sencillo, el más simple y el que, digamos, más conocido para poder no solamente internalizarlo como una suerte para nuestra memoria, sino directamente porque es el que podemos utilizar tranquilamente.
Entonces, ¿cómo clasificamos los delitos? Bueno, por la forma de su acción. Y acá tenemos por delitos por comisión, por ejemplo, ¿cuál es el delito por comisión? El que vulgarmente vemos y cotidianamente, es decir, cuando existe una persona que vulnera la ley que prohíbe realizar tal cosa, es decir, aquel que mata. Recién dijimos que matar es un delito, sí, matar es un delito. Siempre es delito. Bueno, acá tenemos que hacer un alto y decir, bueno, hay veces tenemos una conducta humana típica antijurídica, pero no culpable. Y cuando digo, ¿por qué no culpable si estamos hablando de un homicidio? Tal vez la persona se defendió y ante ese hecho estamos diciendo de que esa persona está dentro de la legítima defensa. Entonces sería un injusto penal. Una conducta humana típica antijurídica es un injusto penal. ¿Se entiende esto? Gracias. Espero que ante dudas que podamos tener existan también la respuesta de ustedes como una devolución en preguntas. Ahora bien, esto de la acción, decimos, el delito de comisión es aquel que uno realiza, un individuo realiza con lo que es la conducta prohibida. Aquel que matare a otro, artículo 79, bueno, va a alguien, lisa y llanamente mata a otro. Esto es un delito por comisión. Existen otros que son delitos por omisión, por simple omisión. ¿Qué significa omisión? Omitir, no hacer. ¿No hacer qué cosa? Y lo que la ley de una manera u otra lo ordena, lo manda. Entonces lo que está haciendo es vulnerando la norma imperativa. Por ejemplo, hay un delito que es el artículo 277 del Código Penal que se lo conoce con el nombre de encubrimiento. Entonces dice, aquella persona que ayudare con promesa anterior de cometer un delito, entonces estaríamos, y eludiera la justicia, estaríamos cometiendo el delito de encubrimiento. Por lo tanto, acá estamos vulnerando, por no hacer, ¿qué cosa? La denuncia, estamos hablando de una acción por omisión. Espero que se comprenda. Luego tenemos aquellas formas como comisión por omisión. Acá estamos hablando de que se hace lo que no se debe o se hace lo que se debe. Ejemplo, para poder comprendernos mucho más. Omitir brindar auxilio. Tenemos dentro del Código Penal artículos 106, 107, 108, que son los que se llaman abandono de persona, como delito, abandono de persona. Entonces se agrava inclusive cuando ese abandono de persona puede llegar a darse entre familiares o parientes. Vamos a dar dos ejemplos como para poder comprender. En primer lugar, si yo estoy en un lugar, en una laguna, y veo que alguien se está ahogando, mi obligación sería ir y salvarlo. Pero la ley lo que dice es, bueno, vos no sabés nadar, si te metes en este lugar podés ahogarte. Entonces no me está obligando a mí a que me mate, sino lo que está diciendo es, tengo que actuar. ¿De qué manera voy a actuar? Bueno, llamando a las autoridades, llamando a la policía. Entonces se va a hacer cargo la policía, los bomberos, la ambulancia, alguien se va a hacer cargo de esta situación y entonces acá yo no estaría omitiendo mi deber de auxiliar, ¿se comprende? Por otro lado, estamos hablando de, yo tengo la obligación, como así padre, tengo la obligación de cuidar a hijos, hijos tienen la obligación, cuando son grandes, de cuidar padres. Esto ya lo dice la propia ley. Entonces, el ejemplo que se brinda y que se comprende mucho más que otros es cuando, por ejemplo, una madre debe darle de comer a su criatura, amamantar a su criatura y no lo hace. Y entonces esa criatura muere de inanición. Bueno, acá estamos hablando de que precisamente, ¿cuál es el delito grave? El delito es la comisión por omisión, no darle de comer. Yo estoy haciendo el no hacer. Ese sería más o menos el resultante. Hay una situación que hablamos de el tiempo de la comisión del delito y esto de alguna forma lo voy a explicar así rápidamente para que se comprenda con respecto a lo que hablamos de la irretroactividad de la ley.
nosotros decimos de que la ley se aplica la más benigna en el derecho penal. Las leyes no son retroactivas. ¿Qué quiere decir? Que si una ley que es dictada y sancionada hoy por el Congreso no va a ser aplicada hacia atrás, sino que va a ser aplicada en el presente y futuro. Pero en la ley penal no ocurre de esta manera. En la ley penal ocurre en que sí puede ser tratada retroactivamente en tanto y en cuanto beneficie al individuo, beneficie al reo, beneficie al preso. En uno de los trabajos prácticos que yo le mandé precisamente era esto de la irretroactividad de la ley, cómo se aplica. Si alguien está preso hoy por haber cometido un delito donde está condenado a 20 años de prisión y de repente ese delito es modificado por el Congreso, por ley, modifican el artículo del Código Penal por ley, y aumentan la pena, esa pena no se aplica. Esa pena no se le va a aplicar al individuo que ya está condenado o que ya cometió el delito. Ahora, ¿qué ocurriría si el delito de 20 años, en vez de subirlo, lo bajan? En cambio, en ese caso sí. Es decir, en esto es la ley más benigna. Si lo rebajan ese delito a 10 años, la persona que estuvo condenada por el delito a 20 en ese momento, bueno, en este caso va a tener el beneficio, porque es la ley más benigna, de que se le aplique al de los 10 años. ¿Está? Yo recién les hablaba de lo que era el tipo penal. Le dije que era una figura, una figura legal. El tipo penal es la descripción de una conducta indebida, o algunos la denominan prohibida. En el código no prohíbe, como les dije recién, sino que hace referencia a situaciones indebidas, aquel que matare, aquel que robare. Esto sería el tipo penal o la figura, como recién les expliqué. Lo que hago es un poco de ampliación del tema. Y también les decía la tipicidad. Entonces digo, tipo penal, tipicidad. ¿Creen que es lo mismo? En realidad no es lo mismo. El tipo penal es la figura que es la descripción de esa conducta indebida. En cambio, la tipicidad es la adecuación de la conducta de ese individuo al tipo penal. Si no lo puede hacer, indiscutiblemente no nos va a dar la posibilidad de achacarle, que sería la culpabilidad, de achacarle, reprocharle al individuo porque no se adecuó a la norma, es decir, no matar o no robar. Esto sería una pequeña síntesis, en realidad no da el tiempo por los videos, si no lo puedo subir a, a los mails que ustedes tienen. Para terminar con este tema puntual, quería decirles que no olviden de que sus trabajos prácticos los pongan dentro de una carpeta o los enganchan con un clip, no hace falta tener una carpeta, pero sí es bueno que lo tengan impresos dentro de alguna carpeta para cuando nos veamos en forma personal podemos hacer la devolución directamente. Otra de las cosas, quiero que sepan, donde los trabajos que me presentan, que yo les sugiero que no corten y peguen, simplemente que lo pongan con sus palabras y siempre tratando de adecuarse a la gramática dentro de las posibilidades, nadie le está exigiendo otra cosa. Entonces les digo, bien, intenten de retener lo que ustedes tienen y pasarlo en limpio de eso. No copien y peguen, porque hay algunos trabajos que he revisado, yo se los he recibido, pero que inclusive vienen hasta con los bordes pintados de lo que cortaron. Así que bueno, les agradezco y hasta la próxima oportunidad en vernos.